Hola, buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando desde Iberoamérica. Nuestra vocación como el Foro de las Ciudades de Madrid es la de permanecer en diálogo con las ciudades iberoamericanas, las ciudades españolas, y compartir aprendizajes y trabajar en una red de colaboración que nos permita pensar la nueva ciudad. Les saludo desde IFEMA Madrid, y voy a dar entrada o comienzo a esta primera sesión de las que van a suceder a lo largo de estos 3 días de encuentro del Foro de las Ciudades de Madrid, que va a ser en esta ocasión en formato virtual. Esta sesión se titula ¿Qué modelo de ciudad propone la Agenda Urbana Española? Les informo que va a tener una apertura a cargo de David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y en esta mesa de diálogo y de debate, que va a ser distendida pero muy enriquecedora, van a participar Iñaki Carnicero, director general de Agenda Urbana y Arquitectura, también del Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana; Carmen Sánchez Miranda, que es la jefa de la oficina de ONU Habitat en España; Juan Díaz Villoslada, concejal de Urbanismo, Vivienda, Infraestructura y Movilidad del Ayuntamiento de A Coruña; Ignacio de la Puerta, director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Agenda Urbana Bultzatzu 2050 de Euskadi; Pedro Marín, director general del Observatorio de Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Málaga y de la Agencia, por tanto, Urbana de Málaga. Y la sesión va a ser dinamizada y moderada por Ángela de la Cruz, que es la subdirectora general de Políticas Urbanas de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del MITMA, del Ministerio. Les agradezco a todas y a todos el que estén participando en estas sesiones, de las que esperamos extraer buenas prácticas, buenas conclusiones en esta ciudad que en el Foro de las Ciudades esperamos que sea más cercana, más próxima y mucho más inclusiva, y que, como siempre, tenga en el centro de debate a toda la ciudadanía y su calidad de vida. Les doy la bienvenida y cedo la palabra a Ángela de la Cruz, que va a ser la persona que se va a encargar de moderar toda esta sesión. Gracias a todos y a todas. Muy bien, pues buenos días. Nada más que añadir a la presentación de la directora del Foro de las Ciudades. Sencillamente voy a moderar esta mesa y lo haré a continuación de la intervención de Francisco David Lucas, de modo que sin pérdida de tiempo, para ganar el máximo posible para luego el debate y la participación entre todos, cedo la palabra a Francisco David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Buenos días. Gracias, Ángela. En primer lugar, trasladar desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana nuestro agradecimiento a IFEMA por esta cuarta edición del Foro de las Ciudades, diseñando el mapa de la nueva ciudad. Saludo a todos los presentes en España, también en Iberoamérica, y por supuesto a los participantes en la mesa que viene a continuación. ¿Qué modelo de ciudad propone la Agenda Urbana Española? Sí decir que desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, desde el año 2019, en el que se puso en conocimiento del Consejo de Ministros la propuesta de la Agenda Urbana Española, venimos trabajando en un análisis exhaustivo, en un análisis compartido con la sociedad española, con los municipios, con las comunidades autónomas, con todos los entes y asociaciones del territorio que pretendemos que sea la nueva ciudad del siglo XXI. Porque de ese análisis somos conscientes que los tradicionales mecanismos de intervención que hemos utilizado en las ciudades, tanto sobre la ciudad como sobre el territorio, plantean muchísimas limitaciones importantes y en muchos casos marcos ampliamente superados. Es por eso que se ha pretendido, con la Agenda Urbana Española, identificar, enlazada con la propuesta que se trasladó desde ONU Habitat 3 y también de la Agenda Urbana Europea, cuáles eran esas principales amenazas. Principales amenazas, como todos conocen, relacionadas con el cambio climático, con la despoblación en muchas partes del territorio español, con el desempleo, con la creciente inequidad social y la desigualdad. Es evidente que, además de este análisis, surgen problemas muy enraizados en la sociedad española, como los problemas del derecho a una vivienda digna y adecuada, o los problemas de movilidad, o también los problemas que hemos podido sufrir a lo largo de este año 2020 y lo que llevamos de 2021, derivados de la pandemia del COVID-21. Lo que sí que es evidente es que uno de los grandes retos que tiene la Agenda Urbana Española es la lucha
contra la vulnerabilidad económica, contra la vulnerabilidad social, por supuesto también la sanitaria en estos momentos, y sobre todo hacer posible que haya ciudades más resilientes, que tengan respuestas ante esas situaciones y que entre todos seamos capaces de garantizar unas cuotas de sostenibilidad y de bienestar social más amplias que las existentes y sobre todo que los ciudadanos tengan un proyecto de vida, un proyecto vital claro para ellos y para sus familias. Creo que además la necesidad de la agenda urbana, como he comentado, se ha acrecentado y se ha acentuado y se ha puesto más en evidencia con la pandemia del COVID-19, por las dificultades de espacio para muchas familias en sus momentos de confinamiento, por las necesidades de romper con la brecha digital. El teletrabajo lo ha puesto en manifiesto, los jóvenes que se quedaban en casa para poder estudiar, muchos con muchas limitaciones, las dificultades para afrontar con garantías la salubridad necesaria que luchara contra el COVID-19. En definitiva, creo que la pandemia ha vuelto a poner en evidencia con más intensidad que hay que repensar bien la ciudad, que hay que hacer posible ciudades diferentes, ciudades más resilientes y con respuestas mucho más claras. Yo creo que de eso se trata la Agenda Urbana Española. Hemos intentado, con el proceso de participación de su configuración y también con su elaboración y desarrollo constante y permanente, que se va retroalimentando de las acciones que venimos recogiendo, tanto de otras administraciones como entes y sociedades, buscar soluciones que garanticen desarrollo económico y aumento de bienestar social, que posibiliten la reducción de la pobreza y el incremento de la igualdad, o que hagan posible cumplir objetivos como los marcados por la Comisión Europea y también asumidos por España de descarbonización, de lucha contra el cambio climático y de hacer posible una ciudad más sostenible y, por tanto, sociedades más sostenibles. Es, como digo, un proyecto consensuado y compartido, un nuevo contrato social, y de esa manera la agenda urbana ha pretendido actuar en varios espacios muy concretos y muy determinados, como es el uso racional del suelo, como es la revitalización de la ciudad existente, como es garantizar más y mejor movilidad, el derecho a una vivienda digna y adecuada, economía circular o sobre todo el acceso a la vivienda, a la innovación digital y a procesos de gobernanza multinivel que posibiliten que los ciudadanos, que entidades, colectivos, asociaciones, que las diferentes administraciones que actúan en el territorio y que afrontan problemas muy complejos puedan participar de la decisión para tener la decisión más adecuada y más correcta. Es evidente que somos conscientes que no solamente necesitamos una propuesta sólida de agenda urbana, que la tenemos que compartir, de ahí que estemos trabajando con infinidad de municipios, estableciendo propuestas piloto para la implementación de la agenda urbana sobre el territorio. Este aspecto nos parece fundamental. Creo que si algo necesita la agenda urbana española enlazada con los objetivos de desarrollo sostenible es poder localizar esos objetivos, que los ayuntamientos los hagan propios y que por lo tanto los ciudadanos entiendan que son positivos para mejorar su vida. Si conseguimos este objetivo, seguramente que vamos a avanzar mucho en la implementación de la agenda urbana y en alcanzar esas metas que ambiciosamente se marca la agenda urbana española, como digo, enlazada con los objetivos de desarrollo sostenible. Como estamos trabajando en diferentes protocolos de agenda urbana y la idea es extender esta agenda urbana por todo el territorio español. Pero es evidente que no solamente necesitamos propuestas, no solamente necesitamos acuerdos, no solamente necesitamos que los ayuntamientos y los entes territoriales subnacionales apliquen la agenda urbana española, sino que estamos apoyando, además, con recursos económicos que intentamos aprovechar, sobre todo ahora con el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, en materia de movilidad, en materia de acceso a la vivienda principalmente en alquiler, la rehabilitación de viviendas y de barrios completos, la regeneración urbana de la ciudad o la renovación y regeneración de edificios públicos, edificios que usan los ciudadanos para garantizar un mejor estado de bienestar social y calidad en los servicios que utilizan. Creo que los fondos europeos, este ministerio, son casi 20.000 millones los que se van a utilizar. Solamente en lo que es la política relacionada con la rehabilitación y la regeneración son 6.820, que enlazan
con la propuesta, con la política palanca que desde los fondos europeos y el Gobierno de España ha establecido para la agenda urbana y rural. Es decir, que no solamente queremos planificar, no solamente queremos acordar, sino que estamos posibilitando recursos para una mejor implementación de la agenda urbana, teniendo en cuenta que lo principal de la agenda urbana es reenfocar las políticas municipales, autonómicas y estatales para que con los mismos recursos podamos conseguir objetivos mucho más eficaces y mucho más eficientes. Pero es evidente que hay que aprovechar los recursos que se disponen en estos momentos, que están enlazados con la recuperación de la pandemia, la recuperación de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, y es por eso que es una oportunidad histórica la que tenemos para recuperarnos, para implementar la agenda urbana española y sobre todo, como digo, para conseguir ciudades más resilientes y más bienestar social para nuestros ciudadanos. Lo que es evidente es que los mecanismos, y con esto voy terminando, los mecanismos de intervención tradicionales tienen que ser superados por nuevos mecanismos, tanto sobre la ciudad como sobre el territorio, superando limitaciones que los marcos nos han planteado, como comentaba al principio. En ese trabajo estamos creando esos nuevos espacios de oportunidad sobre la gobernanza multinivel, sobre los acuerdos, la participación y sobre todo con medidas eficaces. En ese empeño está este ministerio. Dense cuenta que el ministerio incluso cambió el nombre. Ya no es Ministerio de Fomento, sino que es Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, porque la agenda urbana es una acción estratégica, es un elemento troncal de la acción política del Gobierno, y espero que con lo comentado, con los acuerdos y con el impulso que le estamos dando, consigamos las metas que perseguimos y que los ciudadanos puedan tener ciudades que garanticen más su bienestar social y su calidad de vida. Muchísimas gracias, mucha suerte en la jornada, mucho éxito en las políticas a implementar por las diferentes administraciones y actores que sé que están trabajando en ello, y le paso la palabra a Ángela, la moderadora, para que pueda continuar con la mesa de debate. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, David, por la intervención y por haber puesto ya el foco en algunos de los temas más relevantes que vamos a tratar en esta mesa. Yo quiero también agradecer a la organización del Foro de las Ciudades su invitación y hasta el título que se da a los moderadores de esta mesa, llamándoles ya dinamizadores, ¿no? Ojalá que seamos capaces de utilizar el tiempo que tengamos con un debate intenso y dinámico del que podamos extraer ideas interesantes que se puedan plasmar en casi una lista de deseos a conseguir, ¿no? Yo quería comenzar mi intervención, y antes de dar la palabra, con unas palabras que no son mías, son de Joan Clos, que las incluyó cuando era secretario general de la conferencia Hábitat 3 en el prólogo de la Agenda Urbana de Naciones Unidas. Esta agenda, que se adopta en octubre de 2016, se inicia con un párrafo que realmente nos invita a la reflexión, que dice que no existe una receta única para mejorar la urbanización y para lograr el desarrollo urbano sostenible. Pero la nueva agenda urbana proporciona los principios y las prácticas probadas para dar vida a ese ideal, para trasladarlo del papel al mundo real, que inspire e informe a los encargados de tomar decisiones y a los habitantes urbanos del mundo para que se apropien de nuestro futuro urbano común. En esta coyuntura decisiva de la historia de la humanidad, repensar la forma en que planificamos, construimos y gestionamos nuestros espacios urbanos no es una opción, sino un imperativo. Y nuestro trabajo para alcanzar este ideal empieza ahora. Hay mucho escepticismo y mucha posición crítica en relación con las agendas y con los compromisos internacionales que se están adoptando considerando parámetros que son realmente planetarios, ¿no? Es el caso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y también el de la Agenda Urbana de las Naciones Unidas, que la Agenda Urbana española no hace sino aterrizar ya en nuestro país, ¿no? Como sostenía y recuerdo en estos momentos el escepticismo mostrado por José Fariña en su blog, interesante, como sostenía, decía el profesor Fariña, la razón es simple para este escepticismo. ¿Cómo vamos a ser capaces de adoptar soluciones planetarias para resolver problemas que son eminentemente locales? Porque cuando hablamos de urbanismo, hablamos de un fenómeno estrictamente local. El clima, el territorio, la cultura, nuestras costumbres, son todas muy diferentes.
Y son diferentes cuando se analizan incluso dentro de pueblos y ciudades de un mismo país. Por lo tanto, si esto es así, ¿cómo extraemos de instrucciones globales mensajes prácticos para construir algo tan local como es el urbanismo de una ciudad o de un determinado entorno urbano, ¿no? La Agenda Urbana Española incorpora un decálogo de objetivos estratégicos. Evidentemente, podrían considerarse como los 10 valores que debemos perseguir de cara a una mayor sostenibilidad. Estos valores hacen visible en gran medida los problemas que están abordando cotidianamente nuestras ciudades. Muchos de ellos, como ha comentado anteriormente el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, los puramente instrumentales, qué instrumentos tenemos para actuar, ¿no? Con esto vamos a intentar acercarnos, por lo tanto, a ese modelo de ciudad que persigue la agenda urbana desde una visión lo más práctica posible, que nos permita compartir ideas, visiones, experiencias que muestren cuán lejos o cuán cerca estamos de conseguir aquellos objetivos. Y para eso esta mesa va a contar con representantes de todos los escalones de administración pública y además con el escalón internacional. De modo que la visión no puede ser más amplia. Vamos a contar con la visión internacional de la mano de Carmen Sánchez Miranda, la visión estatal de la mano de Iñaki Carnicero. Todos ellos han sido previamente presentados y por lo tanto no voy a repetir por no consumir tiempo. Vamos a contar con la visión autonómica a través de Ignacio de la Puerta y luego, como siempre decimos, lo que tenemos es que conseguir aterrizar todos estos grandes objetivos en el escalón local. Vamos a contar con 2 representantes de la Administración Municipal Española, Pedro Marín representando al Ayuntamiento de Málaga y Juan Díaz Villoslada representando al Ayuntamiento de A Coruña. De modo que sin más preámbulos voy a ir cediendo la palabra a cada uno de los ponentes invitados de acuerdo con el orden que está previsto expresamente en el propio programa. Entonces, iniciaría la exposición, la breve exposición que os pido a todos que respetéis de unos 5 minutos para colocar la situación en cuanto a cuál es el modelo de ciudad que persigue la agenda urbana. Y cedo la palabra, como decía, a Iñaki Carnicero. Muchas gracias, Iñaki. Muchísimas gracias, Ángela. Buenos días a todos los que nos acompañáis esta mañana. Me gustaría comenzar diciendo que estoy encantado de compartir esta mesa de debate con ponentes de tanto nivel y que lleváis tantos años trabajando para conseguir ciudades más habitables y sostenibles. Algunos de los que comparten mesa hoy aquí representan administraciones que han sido pioneras en el proceso de implementación de la agenda urbana. Así es el Ayuntamiento de A Coruña, que fue uno de los primeros en detectar el potencial que tenía este instrumento y desde un primer momento se ofreció para trabajar de forma coordinada con la agenda urbana. Málaga aprobó su agenda urbana varios años antes de que se aprobase la agenda nacional. El gobierno vasco representa un ejemplo de aprobación de una agenda urbana autonómica. Además, supone un ejemplo todavía más interesante si tenemos en cuenta que al mismo tiempo que se elaboraba este documento, llevaba a cabo la modificación de las directrices de ordenación del territorio de forma coordinada con los objetivos de la agenda aprobada. Por su parte, el Ayuntamiento de Algeciras también ha demostrado su compromiso aprobando su agenda urbana y trabajando de forma ejemplar. A ONU Habitat me gustaría agradecer su colaboración en la celebración de este año del Foro Urbano de España y, por supuesto, estoy encantado de tener como moderadora a Ángela de la Cruz, con la que tenga el gusto de trabajar y compartir proyectos en común en la dirección general que dirijo. Bueno, en relación con la pregunta lanzada sobre qué modelo de ciudad propone la agenda urbana española, suscribo las palabras de Joan Clos citadas por Ángela. No hay una receta única para mejorar la urbanización y lograr el desarrollo urbano sostenible. Sin embargo, sí tenemos instrumentos que nos pueden ayudar a diseñar la hoja de ruta de cada entidad local. Estos instrumentos son la Agenda Urbana Española y sus planes de acción. Los planes de acción comienzan, como bien sabéis, con la realización de un diagnóstico de situación abordando cada uno de los 10 objetivos de la Agenda Urbana Española, entre los que se encuentran la ordenación del territorio y el uso racional del suelo. Como bien sabéis, el suelo es un recurso natural y escaso y no renovable.
Por tanto, solo debe transformarse el suelo cuando realmente es necesario. La revitalización de la ciudad existente, evitando la dispersión urbana, la necesidad de atender a los impactos del cambio climático desde los fenómenos urbanos, la gestión sostenible de los recursos y la economía circular, el fomento de la proximidad y de una movilidad sostenible, como la ciudad que se propone de los 15 minutos, la búsqueda de la equidad y una mayor cohesión social, el impulso de la economía urbana o la garantía del acceso a la vivienda y el impulso de la innovación digital. Después de este diagnóstico, se debe identificar desde un punto de vista integrado las acciones a realizar. ¿Cuáles son prioritarias? ¿Cuáles requieren implementación urgente? Y cuáles, aunque deben realizarse, pueden ser a medio o largo plazo. Además de estos instrumentos que nos ayudan en este proceso de lograr un desarrollo urbano sostenible, también tenemos certezas sobre cómo debe ser este modelo de ciudad. Debemos aplicar los conceptos del pasado que sabemos que funcionan a las ciudades del futuro. Debemos mantener el ADN de nuestro modelo de ciudad española, conocido como modelo de ciudad mediterránea, pero utilizando las tecnologías al servicio de las personas para mejorar su calidad de vida. Las ciudades españolas responden a un modelo urbano con valores muy positivos que conviene preservar y potenciar. Los valores a los que me refiero se corresponden con un modelo de ciudad compacta, densa, compleja, de medio tamaño, con mezcla de usos, que dispone de espacios urbanos seguros y de relación, que son finalmente los protagonistas de la vida en sociedad y fomentan la diversidad social. Estos valores que definen el ADN de nuestro modelo urbano español, que también conocido y valorado es dentro y fuera de nuestras fronteras, han sido ignorados internamente en los desarrollos urbanos de la periferia de muchas ciudades, con esquemas anodinos, ajenos a su cultura y carentes de identidad. Por ello, la Agenda Urbana Española persigue la recuperación íntegra de aquellos valores, sin olvidar tampoco a los pueblos ni a los territorios predominantemente rurales, que también juegan un papel importante en el desarrollo sostenible y que viven bajo el constante riesgo de la despoblación. Por ello, nos gustaría decir que la Agenda Urbana Española es una gran oportunidad para incorporar al desarrollo de nuestros pueblos y ciudades un nuevo código cuyas líneas estratégicas estén adecuadas a la realidad del momento y que permitan abordar el reto colectivo de un modelo urbano. El modelo de ciudad, la calidad y la dotación adecuada de espacio público juega un papel fundamental. Y es que el mayor capital social que crea el entorno urbano y la arquitectura es el espacio público. Hemos vivido procesos en los que el espacio público era, bueno, lo que quedaba entre los edificios que se construían y, bueno, esto no es admisible. Durante los meses del confinamiento, yo creo que todos hemos experimentado la necesidad de relacionarnos en espacios abiertos y, de alguna manera, hemos sido más conscientes del papel tan relevante que juegan dentro de nuestras ciudades. Necesitamos fórmulas para evaluar la forma y el uso de estos espacios, destacando cuestiones como pueden ser la legibilidad o la accesibilidad. Los lugares públicos son el referente identitario de nuestros barrios y, por tanto, de nuestras ciudades. Estos meses de atrás se ha evidenciado el impacto tan directo que tiene el entorno construido en el bienestar de las personas. La arquitectura de nuestras ciudades define de alguna manera la escenografía de nuestras vidas y, por tanto, es necesario cuidarla y acercarla a la ciudadanía con el fin de dar respuesta a diferentes problemáticas, ya sean a nivel habitacional, de escala de barrio o territorio. Desde esta dirección general estamos trabajando en algunas iniciativas que además están muy alineadas con las estrategias y líneas de acción lanzadas por la Unión Europea, como son la nueva Bauhaus, y que quiere impulsar y acercar a la sociedad los valores de la arquitectura. Estos días nos encontramos inmersos en la redacción de la Ley de Calidad de la Arquitectura y del Entorno Construido, que persigue precisamente la consideración de la arquitectura y el entorno construido como bien de interés general, recogiendo la obligación y el compromiso por parte de todos los poderes públicos de su necesaria protección, preservación e impulso, y también de su promoción y fomento. Cuando este texto vea la luz, recogerá la creación de 2 órganos nuevos de gran importancia, como será la Casa de la Arquitectura, que entre otros objetivos perseguirá
el fomento y la mejora del conocimiento y la valoración de la arquitectura y del entorno construido por parte de la sociedad, promoviendo la divulgación del legado arquitectónico, así como la creación de unos premios que supongan un reconocimiento de prestigio en el ámbito de la arquitectura y del entorno construido. El segundo órgano que se creará será el Consejo sobre la calidad de la arquitectura y el entorno construido, que tendrá como objetivo servir de plataforma de intercambio de conocimiento y de participación, así como de consulta y asesoramiento en cuestiones relacionadas con trabajos de arquitectura y el entorno construido. Por tanto, recibirá la información y demandas de las administraciones públicas, la ciudadanía y el sector privado para modular las políticas públicas hacia una mayor calidad. Impulsará la difusión y el intercambio del conocimiento a nivel nacional e internacional y recopilará experiencias y buenas prácticas y velará por el cumplimiento de los principios de calidad que persigue la ley. Disculpa, Iñaki, ¿sí? Lamento, pero vamos a ver si podemos dar más tiempo luego a intervenciones entre todos los miembros de la mesa, pero necesito que os acopléis al tiempo. Son intervenciones breves de 5 minutos ahora para poder tener tiempo luego que haya preguntas y repreguntas. Perfecto, ya acabo, Ángela, gracias. Creemos que la importancia de esta ley, porque estamos convencidos de que una arquitectura y un entorno construido de calidad puede jugar en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Si somos capaces de fortalecer el diálogo entre la arquitectura y la sociedad, contribuiremos entre todos a animar un proceso participativo muy necesario para mejorar entre todos el diseño de nuestras ciudades. Y la celebración de un foro como este, que nos permite a todos pararnos a reflexionar y debatir sobre cómo deben ser las ciudades del futuro, supone sin duda alguna un impulso en esta dirección. Así que simplemente acabar dando enhorabuena a los organizadores y mucha suerte con la jornada. Muchísimas gracias. Carmen, es tu turno. Carmen Sánchez Miranda, de la Oficina de ONU Habitat España. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a la organización, por supuesto. Y un saludo a los que me acompañan virtualmente en esta mesa y también a los que nos acompañan a este lado y al otro lado del Atlántico en esta sesión. Cuando se habla del modelo de ciudad de la Agenda Urbana Española o el modelo de urbanización de la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, en verdad que yo prefiero referirme más a los valores de las ciudades que ahí se desean, a las ciudades que ahí se incluyen, ¿no? Y sobre todo a los principios que deben guiar la hoja de ruta para lograr estas ciudades que sean equitativas, que sean sostenibles, que sean seguras. Y para que esa hoja de ruta funcione, voy a utilizar un símil que utilizan en mi oficina muy a menudo, que comparan a ese modelo de ciudad con una computadora, que incluye, para que funcione bien, modelos de hardware y también elementos de hardware y también elementos de software. Los elementos de hardware de ese modelo de la ciudad, perdón, tienen que ver más con lo físico de la ciudad, tienen que ver más con la forma física y la función de la ciudad, con los edificios, con el espacio público, con la movilidad, con muchos de los instrumentos y de los elementos de la planificación urbana que Iñaki estaba mencionando hace un momentito. Pero para que esa computadora funcione, para que el modelo de ciudad funcione, también se necesitan elementos de software, también se necesita ese intangible que forma parte y que hace que el modelo de la ciudad funcione con la sociedad. Ese modo de hacer que también es un vector fundamental de transformación. E insisto en la palabra transformación porque yo creo que este modelo de ciudad del que vamos a hablar hoy día no debería aspirar a volver a la vieja normalidad. El modelo anterior sabemos que es un modelo insostenible, que a nivel global estaba basado en un consumo excesivo de energía y de recursos, que se extendía de manera espacial más allá del crecimiento de la población urbana y que había generado y que genera muchos niveles de desigualdad y de segregación. Así que yo creo que tenemos que pensar en esos elementos de hardware y de software que nos permita transitar de manera significativa hacia una realidad mucho más sostenible, hacia una normalidad que sea más verde, que sea más justa, que sea más saludable y que también sea más resiliente. Y hay que buscar las maneras de generar una propuesta integradora entre esos elementos más físicos y estos elementos de software que se refieren sobre todo a la manera de hacer. Y la complejidad radica sobre todo en que el panorama no es lineal.
el panorama es mucho más dinámico, es mucho más complejo. Los problemas están interconectados y son multidimensionales y definitivamente el modelo urbano no está compartimentado de la realidad, por ejemplo, ambiental y de la crisis ambiental que nos rodea. Así que frente a esta complejidad yo me voy a centrar en algunos elementos clave del software, de esa manera de hacer que a mí me parecen fundamentales porque de los elementos del hardware estoy seguro que el resto de mis compañeros de mesa van a hablar mucho y probablemente mejor. Elementos de la manera de hacer que el modelo de ciudad debería atender para poder lograr esa transformación significativa a la que me refería. Uno, que sea un modelo que se base fundamentalmente en un aprendizaje práctico, en un aprendizaje adaptativo y en un aprendizaje continuo. Y yo creo que la pandemia nos ha mostrado la importancia de la capacidad de adaptarse creativamente al cambio y la importancia de contar con mecanismos flexibles para responder a la crisis, ¿no? Frente a elementos que han llegado para quedarse, el teletrabajo o el comercio electrónico, ¿cómo nos adaptamos o cómo nos adaptamos a los efectos de estos elementos sobre cuestiones como la densidad, el comercio de proximidad, etcétera? Otro elemento fundamental del modelo de la ciudad, de la manera de hacer, es que sea un modelo impulsado por la innovación, el desarrollo tecnológico, la revolución digital, los avances en la innovación, no solo tecnológicos, también innovación institucional, permiten mejorar la calidad de vida urbana y juegan un papel multidimensional porque están remodelando no solamente el mercado de trabajo, la gobernanza, también las relaciones sociales en estos espacios urbanos, ¿no? Un modelo que esté anclado en la toma de decisiones deliberativa y en la toma de decisiones participativa. David Lucas lo mencionaba al comienzo de esta sesión, ¿no? La relevancia de los sistemas de gobernanza que permitan la coordinación, pero también la transparencia, la participación, el aprendizaje colectivo, no solamente a un sistema multinivel o multisectorial, sino sistemas de gobernanza que también incluyan elementos territoriales y elementos espaciales y que puedan avanzar a lo que muchos llaman la gobernanza metropolitana de la que tanto hablamos estos días. Y dos elementos más. Un modelo que dialogue con lo que le rodea, que se articule con el territorio. Cómo este modelo de ciudad del que estamos hablando hoy día puede promover un desarrollo territorial que sea más equilibrado y qué efectos va a tener este modelo de ciudad en los movimientos entre la población urbana que está incrementando significativamente la población de las ciudades más grandes del contexto español. Y finalmente un modelo que promueva la acción colectiva. Yo creo que algo fundamental que hemos visto en esta pandemia es que lo global se convierte en lo local se convierte en lo global y el trabajo en redes de las ciudades en este sentido es fundamental. Necesitamos un trabajo de las ciudades que permita mejorar la acción colectiva y de múltiples agentes y yo creo, y luego hablaré, me imagino, o podemos hablar mucho más en el debate, que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos enseñan mucho al respecto. Y puede ser una hoja de ruta que articule y transite desde el corto plazo al mediano y largo plazo. Yo me quedo aquí en aras de cumplir el tiempo porque creo que estos son elementos claves que van a permitir a las ciudades estar a la vanguardia de ese contrato social que también David Lucas mencionaba, que lidere no solo la recuperación socioeconómica y la recuperación sanitaria frente a la pandemia, pero que también lidere esa transformación genuina que la década de acción tiene como principio rector. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Vamos a dar un salto físico de ese hardware, de lo físico internacional a lo físico local, pero estoy segura que seguiremos hablando del software, de los valores, de los principios. Tiene la palabra Juan Díaz Villoslada, desde el Ayuntamiento de A Coruña. Sí, Ángela, muchísimas gracias y saludar, por supuesto, a IFEMA y a esta iniciativa de Foro de Ciudades, saludar a las tantas ciudades españolas y, por supuesto, buenas tardes a todas las ciudades iberoamericanas que nos acompañan. Y en este sentido, el foro, y como se decía en la presentación, yo creo que se plantea en este nuevo formato virtual al que nos está obligando COVID, pero que va a incorporar una serie de prácticas que nos van a facilitar también la interconexión en muchas otras ocasiones, aunque sea ya en etapas de nueva normalidad o de
vuelta alguna de la normalidad anterior, creo que es un foro planteado en un momento lógicamente importante para la ciudad. También es un momento importante para el reto demográfico del interior, pero nosotros le quiero agradecer de una forma muy particular a IFEMA el que haya invitado a nuestra ciudad de A Coruña a participar en este foro. Nuestro planteamiento, lógicamente, es desde el enfoque urbano, pero es cierto, y creo que lo señalaba Iñaki Carnicero o incluso David Lucas, nos preocupa lo urbano, aunque nos tiene que preocupar también desde lo urbano el rural y la despoblación interior. Yo en este sentido quería tocar 3 o 4 cuestiones, aunque fuesen de forma sintética y telegráfica. Espero no extenderme en mi tiempo y si no ya me vais a avisar, Ángela, y luego tendremos ocasión de comentar alguna cuestión posterior. Quería hacer una pequeña referencia primero a cuál es el momento general, tal vez, de las ciudades desde nuestra perspectiva, cuál es el papel de los gobiernos locales en el contexto actual de, vamos a decirlo así, reconstrucción, y algunas cuestiones que quiero señalar desde nuestra visión de nuestra ciudad, ¿no? Yo creo que el momento de las ciudades podríamos, bueno, pues así englobarlo en la necesidad de reconstruir mejor. El proceso urbanizador sabemos que siempre ha sido, es y va a seguir siendo el proceso que realmente catalice, ¿no?, lo que es el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo cultural y ahora de una forma muy intensa el desarrollo ambiental. Y de alguna forma, y también lo señalaba, yo creo que también Carmen anteriormente, es el momento de que el nuevo o el proceso urbanizador, el proceso de constante crecimiento urbano nuevo o rehabilitador, de un giro, no sé si de 180, pero sí por lo menos de 90 grados, hacia que las ciudades seamos capaces de hacer esa construcción, reconstrucción urbana de una forma mucho más sostenible, por supuesto mucho más inclusiva, necesariamente más productiva y mucho más integrada en el territorio. Y decía necesariamente mucho más productiva porque hay una cuestión que quiero señalar casi de antemano que yo creo que genera lógicamente mucho debate, y es que nos preocupa, o creo que nos puede preocupar, que los procesos de renaturalización, los procesos, por decirlo de una forma, de ecologización, ¿no?, de la ciudad, con los que podemos estar totalmente de acuerdo, incluso llevando adelante ya prácticas en esa especie a veces de urbanismo táctico que la COVID nos ha obligado a desarrollar. Insisto que estos procesos de renaturalización tienen que incrementar, es más, no pueden reducir, sino que tienen que incrementar la reducción de la desigualdad y de la vulnerabilidad social en nuestras ciudades. Y sobre todo, yo creo que con una atención muy especial a las capas jóvenes de nuestra población que vienen de un gran momento crítico de la gran recesión económica de 2008 y ahora de un momento nuevamente crítico de este gran confinamiento que ha supuesto la COVID-19. Es decir, que renaturalizar tiene que servir para reducir brechas sociales y para reducir, por supuesto, brechas económicas. El papel de los gobiernos locales, en este sentido, lo que planteamos es que en ese mejor reconstruir, los gobiernos locales, las administraciones municipales, lo que tienen, entiendo, es que dentro de ese proceso actual de máxima globalización, con muchas dudas que nos están planteando de cómo el algoritmo va a ser capaz o no de dirigir nuestras vidas, en esa reconstrucción los gobiernos locales tienen que ser los que lideren el cambio desde lo más próximo a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. El ámbito local, y lo hemos visto, y municipal principalmente, es el que está llamado a facilitar una respuesta rápida, inmediata a los impactos de la crisis. Lo hemos visto en la COVID-19. Es decir, nosotros, todas las ciudades, yo creo que las que estamos aquí, las que van a pasar durante estas sesiones de esta semana en el foro, nos hemos visto obligadas, por decirlo de alguna manera, en 15 días a buscar reacciones urgentísimas con nuestros dispositivos de servicios sociales, a redistribuir urgentemente el espacio público para buscar distancia social, a reorganizar en esos 15 días dispositivos de protección civil, de seguridad ciudadana,
mientras, lógicamente, la administración central, las administraciones autonómicas se dedicaban de una forma también crítica a activar el Sistema Nacional de Salud, los sistemas de seguridad y de movilidad general. Pero las ciudades tuvimos que acometer en esos 15 días críticos muchas medidas para las que no estábamos preparados, y esto significa que COVID-19 de alguna manera ha sido un gran acelerador del rol que realmente tienen que asumir los municipios, las municipalidades, las cámaras y en general los gobiernos locales. Pero yo creo que no podemos engañarnos, y en esta nueva forma de reconstruir las ciudades y de este papel que tienen que tener la administración local, tenemos tres ejes, tres retos. En primer lugar, tenemos que revisar nuestra capacidad competencial, sobre todo en el ámbito sanitario y tal vez en el educativo. Tenemos un reto crítico que es la financiación, es decir, nosotros necesitamos tener una participación en el gasto público acorde con el papel que tiene que tener el gobierno local en la planta territorial del Estado, y también tenemos que revisar de una forma importante nuestra gobernanza, primero interna y sobre todo, y lo señalaba también Carmen anteriormente, en términos de gobernanza metropolitana. Cambio climático y reto social exigen que no solo hablemos de una nueva Europa social, sino que hablemos de una Europa urbana en términos locales, de esa especie de nuevo pacto urbano europeo, de una red urbana fuerte que diseña la agenda urbana europea. Me preocupan algunos datos que la FEM ha hecho públicos en abril de este año en relación con el conocimiento que se tiene de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Muy rápidamente, señalar que en España el 18% de las entidades locales no conocen prácticamente la agenda, y sobre todo que el nivel de conocimiento por parte del público es bastante es bastante elevado. Y por otra parte, un dato importante es que el 70% de las entidades locales en nuestro país afirman que nuestras comunidades autónomas no están coordinando suficientemente, al menos, acciones de implementación de la agenda en colaboración con las entidades locales. Tenemos retos muy importantes en la ciudad. El secretario de Estado del Ministerio nos hablaba del cambio en el planteamiento de las infraestructuras del transporte hacia una nueva movilidad sostenible y segura. Eso es cierto. Nosotros estamos apostando por este cambio. El otro reto, yo creo que fundamental, y lo señalaba el director general de Agenda Urbana y de Arquitectura, es que tenemos que apostar de una forma clara por más parque de vivienda pública y en régimen de alquiler, y estoy aterrizando a lo concreto. Tenemos que ser capaces de, en la nueva reconstrucción urbana, de generar más y mejor empleo lo más digno posible, porque sin empleo y sin vivienda es difícil que la ciudad sea un punto de nuevo avance. Es decir, lo que necesitamos realmente es reconstruir un nuevo contrato social, tanto en el ámbito europeo como en nuestro país, contrato social que realmente desde finales de los años 90 a principios de los años 2000 ha visto rotas sus costuras. La gran recesión de 2008 lo ha acreditado de esta manera, y necesitamos hacer esta nueva apuesta social desde las ciudades. Yo quería, para finalizar, comentar, y si no tendremos ocasión durante el debate, solo desde la perspectiva ya de nuestra ciudad, comentar algunas de lo que yo puedo observar o podemos observar como debilidades en este nuevo reto urbano, como nuevas oportunidades o fortalezas. Nosotros rápidamente vemos que tenemos una seria debilidad en los sistemas metropolitanos de organización del transporte. También en materia de gobernanza metropolitana, nuestra interrelación entre lo que es la ciudad central de nuestra área metropolitana, los ayuntamientos que conforman nuestra, sobre todo, primera corona metropolitana, y nuestra interlocución en términos de gobernanza con la administración autonómica, sí que es un problema serio. En general, la escasa oferta de vivienda pública en alquiler creo que es un elemento crítico para el desarrollo de las generaciones actuales. Estamos viviendo también en nuestra ciudad, es un ejemplo de ello, una crisis de lo que es la industria tradicional pesada, pero estamos transitando hacia un nuevo modelo tecnológico. Y por otra parte, en nuestra ciudad, en contraposición a estas debilidades, creo que presentamos algunas fortalezas, como puede ser una red potente y fuerte
pero que necesita reactivación tanto en materia de servicios sociales como de servicios educativos, culturales e incluso de divulgación científica, creo que tenemos un tejido TIC importante para hacer ese cambio, esa transición en materia de economía y empleo. Ciudad 30 para nosotros está suponiendo un revulsivo importante en términos de movilidad y de recuperación de espacio público, y proyectos en marcha como una mejora sustancial de nuestro hospital público, una implantación de una nueva estación intermodal, la redefinición de toda nuestra fachada portuaria, interior y litoral, son oportunidades que tenemos que de forma inteligente aprovechar lo mejor posible. Termino, Ángela, simplemente casi con una referencia a que, aunque se utiliza mucho en estas etapas el término resiliencia, casi tendríamos que dar un salto hacia esa antifragilidad de la que nos hablaba Nassim Taleb en el año 2012. Yo creo que tenemos que aprovechar estas oportunidades, pero aprovechar las oportunidades para ser capaces de ser más inclusivos y de plantear nuevos retos en nuestra ciudad que las hagan más vivibles y más confortables para quien hoy vive en ellas y sobre todo para quien quiere vivir en ellas, sin poder olvidarme, y lo he dicho varias veces en esta presentación, de tantos jóvenes que hoy están sin capacidad suficiente para emanciparse y desarrollar un proyecto personal en la sociedad actual. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Me gusta que efectivamente vayamos abandonando términos ya tan genéricos como sostenibilidad y resiliencia y empecemos a concretarlos, ¿verdad? Empecemos a hablar de lo que de verdad tenemos que empezar a hablar, de desempleo, de falta de oportunidades, de falta de vivienda, de un consumo excesivo que nos lleva a una mala solución desde el punto de vista medioambiental y ecológico. Bueno, estoy segura de que a lo largo del debate volverán a ir saliendo estos temas. Cedo la palabra inmediatamente a Ignacio de la Puerta y volvemos a cambiar un poco el foco territorial. Perdón. Vamos a una comunidad autónoma para terminar esta primera ronda de intervenciones con una nueva visión local desde Málaga. Nacho, tienes la palabra. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Ángela. Lo primero, muchísimas gracias al Foro de las Ciudades por invitarme a participar en esta primera sesión con un panel de ponentes, desde luego, de primera línea. Yo voy a centrarme y además intentar ajustarme a los 5 minutos para que pueda haber después ese debate y centrarme en lo que es la Agenda Urbana de Euskadi, Bultzatu 2050, que trata de dar respuesta a esos retos que ya se han comentado, que con carácter global se han identificado en la última década y que tiene que ver con esa urbanización de la población y del territorio de la humanidad, que cada vez es más urbana que rural. Desde esa constatación, la Agenda Urbana de Euskadi, Bultzatu 2050, responde a un esfuerzo de sistematización y de integración de todas las políticas públicas con una orientación estratégica, estableciendo el marco de coherencia de todas estas políticas públicas en todo lo que tiene que ver con su implementación en los entornos urbanos. En su proceso de formulación, de elaboración, ha participado y ha partido de la realización de un ejercicio de análisis, un trabajo prospectivo y de consulta, con la intención de definir cómo será el modelo territorial de Euskadi en ese escenario del 2050, tratando de ajustarse no solo al objetivo de 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de ONU Habitat 3, sino también a los retos que desde Europa se están planteando ya con toda esa visión de la descarbonización y los objetivos que se tienen que lograr en el 2050. Por lo tanto, es un documento que intenta alinearse a nivel autonómico con todas las estrategias que desde los ámbitos administrativos y sectoriales se van desarrollando con incidencia en nuestro territorio, pero también con esas otras iniciativas de carácter más global, tanto a nivel europeo como a nivel global, a nivel mundial. Por lo tanto, no es un plan más, sino que se construye y se proyecta desde ejercicios previos de planificación y de análisis y se enfoca desde el punto de vista de los retos y particularidades que tiene el territorio urbano de Euskadi. Euskadi es un territorio eminentemente urbano, con solo el 7% del territorio ocupado por nuestras ciudades, nuestros municipios, que es donde se asienta
prácticamente el 98% de la población, si nos atenemos a la definición del carácter rural que se define en el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y por lo tanto podríamos decir que ya es un territorio eminentemente urbano a pesar de la poca ocupación de territorio que tiene. Y es verdad que también hay que constatar que esa escasa ocupación está vinculada a las propias características geográficas y orográficas del territorio. Posiblemente si dispusiéramos de un territorio más adecuado para el desarrollo de nuestras ciudades, estaríamos ocupando más territorio y por lo tanto quizás no sea esa una de las características de esa concentración urbana. Pero eso, lo que sí se configura es como una de las comunidades más densas en España, yo creo que es exclusivamente detrás de la de Madrid, pero por sus características y su modelo genera una estructura territorial con el mecanismo de una región urbana policéntrica, con 3 ciudades, 3 áreas metropolitanas vinculadas a las 3 capitales de los 3 territorios históricos, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, donde se asienta más del 70% de la población y con una red de ciudades intermedias distribuidas a lo largo del territorio con muy buenas relaciones dentro de sus áreas funcionales y con muy buenas comunicaciones, pero que a la vez de esa estructura territorial que establece unos vínculos entre lo urbano y lo rural realmente con unas características de complementariedad importantes, lo que obliga también es a una movilidad importantísima, vinculando y obligando a que más del 50% de la movilidad del territorio se realice con el vehículo privado. Por lo tanto, es una región urbana policéntrica que culturalmente se puede considerar configurado como Euskal Hiria, que podríamos traducirlo como una ciudad, la ciudad vasca, Euskal Hiria, con una población de 2 millones de habitantes, aproximadamente 2.200.000 en este momento, pero que sería equiparable a cualquiera de las ciudades de carácter intermedio que hay en el ámbito mundial. Pero además de esa estructuración territorial, lo que sí se da es una gobernanza multinivel donde los 3 niveles de la administración, el gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos o los propios agentes se incorporan. En la agenda lo que se hace es identificar los principales retos a los que nos enfrentamos como territorio de aquí al 2050, retos que tienen que ver con algo que no es nuevo, los retos demográficos, el reto ambiental, los retos económicos y los retos tecnológicos, y cuáles son las medidas necesarias para afrontarlos y poder llegar a ese modelo territorial que se está planteando en el 2050. Es cierto que las características del confinamiento y de la pandemia lo que han hecho ha sido adelantar un escenario que se veía en el año 2040, 2045, nos lo han puesto de manifiesto, nos han presentado de manera inmediata todo ese escenario con todas las actuaciones que tienen que ver con la descarbonización, con la necesidad del teletrabajo, un escenario que se visualizaba sobre el año 2050, 2045, 2050 y que de repente nos hemos encontrado en el 2020 que hemos tenido que teletrabajar, que hemos tenido que estudiar también a distancia, todos nuestros hijos, que además hemos tenido que desarrollar nuestra práctica de ocio y de tiempo libre dentro de nuestro propio domicilio. Y esto ha puesto en evidencia algunos de los efectos que ya se anunciaban que se podían producir, como son la reducción de las emisiones de CO2 por la reducción de la movilidad precisamente vinculada a ese nuevo modelo de distribución del trabajo, la mejora de la calidad del ambiente de nuestras ciudades y del espacio público, también vinculado a la recuperación de la biodiversidad y los beneficios de los ecosistemas una vez que dejan de sufrir la presión la presión urbana. Y desde luego lo que sí está claro es que los retos ambientales a los que nos enfrentamos cada día quedan más evidentes. En Euskadi se podría decir que por sus características puede ser una de las regiones europeas con menos necesidad de afección, de adaptación al riesgo del cambio climático, pero lo cierto es que tenemos 2 situaciones muy diferentes. Una, la parte de la vertiente cantábrica, donde a través del estudio del litoral en la modificación que estamos ya tramitando por efecto del riesgo del cambio climático, se ha constatado que realmente podemos sufrir de situaciones complejas donde gran parte del territorio se vea inundado
por el efecto conjunto de la elevación del nivel del mar, las olas extremas, las lluvias extremas que cada vez se producen con más intensidad y la confluencia de todos esos efectos van a provocar la desaparición de amplias zonas del litoral, en zonas de protección de marismas, en zonas de dunares, zonas de playa o incluso en territorio urbano, donde tenemos que tener en cuenta que el 70% de la población de Euskadi está en esa zona del litoral y donde va a haber una desaparición de grandes territorios, de importantes ámbitos urbanos, por el efecto combinado de todos esos fenómenos. Pero lo que sí estamos intentando es implementar la agenda urbana a través de desarrollar el objetivo fundamental que se incluye, que es el ejercicio del derecho a la ciudad por parte de toda la ciudadanía, como un derecho a una vivienda digna, ya se ha comentado también por los ponentes anteriores, pero a disfrutar de un barrio saludable y socialmente valorizado, a la articulación de ese barrio con el conjunto de la ciudad, dotando de todos los elementos necesarios de equipamientos de proximidad dentro de ese propio barrio, con un acceso a todas las posibilidades de emprendimiento, empleo y formación necesarias y el inserción social, y a garantizar una participación y a la igualdad política y jurídica de todos los habitantes y toda la ciudadanía. Estamos intentando desarrollar esto a través de la implementación y de la ejecución de un proyecto, de un programa de intervención de regeneración urbana integral que trata de poner en práctica aquello que ya se anunciaba en la Carta de Toledo de 2010, que después ha ido consolidándose con las agendas urbanas, tanto europea como la agenda urbana de Quito, que tiene una visión de carácter integral en intervención en nuestro territorio, fundamentalmente tomando la escala del barrio como la escala mínima y básica de intervención, tratando de que no el edificio, sino el barrio sea energéticamente neutro, que sea climáticamente neutro, que pueda ser un sumidero de carbono, que se puedan incorporar las soluciones basadas en la naturaleza dentro de estos ámbitos, introducir la gestión del ciclo del agua también como un elemento básico para mejorar también esos efectos del cambio climático en medidas de adaptación y de mitigación, para reducir los efectos derivados de las lluvias torrenciales que provocan inundaciones aguas abajo, incorporar la I+D+I dentro de todo este programa que tiene que ver con otra escala de intervención. Por supuesto, incorporar ya las comunidades de autoconsumo compartido y las comunidades energéticas locales dentro de esta escala del barrio, que puede generar una reducción en la dependencia energética. Incorporar esa vinculación del mundo urbano y rural, dando las capacidades y reconociendo las características que cada uno de esos espacios tiene, porque los dos se necesitan el uno al otro. Y, en definitiva, intentar intervenir y poner en valor todo el capital social y humano que tenemos, que es para mí uno de los principales capitales que tenemos dentro de este programa, a través de programas específicos de formación y recualificación y capacitación de la población para incorporarlos dentro de estos procesos. Es cierto que el anuncio de la existencia de los fondos Next Generation parecía que venían en esta línea y era una oportunidad. Con pena y con una cierta decepción hemos visto que al final de esos 70.000 millones de euros, lo que se queda destinado a la intervención a nivel de barrio con este carácter integral que tratábamos de preconizar, se ha quedado escasamente en 1.000 millones de euros para todo el Estado, que repartidos al ámbito de las comunidades autónomas, pues realmente lo que nos va a quedar es muy poco. Y además destinado casi en exclusiva a lo que es la intervención en mejorar la eficiencia energética del parque edificado, con lo cual dejamos esa visión integral de lado y no sé si todavía estamos a tiempo de poder recuperar unas líneas que vayan a recuperar esa visión integral que en definitiva desarrollar un nuevo modelo de intervención, un nuevo sector de intervención en nuestras ciudades con otra visión más transversal, más integral, que va a generar de verdad el poner en valor todo nuestro capital territorial humano y además generar actividades que en este momento no existen, que son los que van a tener que desarrollarse de aquí al 2050. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio, por esta nueva visión también que va aportando temas para la mesa. Cedo la palabra a Pedro Marín y con él terminaríamos esta primera ronda de intervenciones. Pedro, cuando quieras. Hola, Ángela, buenos días a ti y a todos los participantes y gracias a IFEMA por contar con esta invitación. Bueno, la pregunta primera era ¿qué modelo de ciudad propone la agenda urbana española? Yo creo que ya las personas que me han anticipado las han contestado, ¿no? Yo en todo caso tendría que decir que propone un nuevo paradigma.
un nuevo paradigma de cambio bastante diferente respecto a lo que hemos considerado como las ciudades clásicas, ¿no? Yo diría que propone una ciudad más amable, más eficiente y más cohesionada, ¿no? En este sentido, pues me recuerda, me acuerdo de una serie de conceptos que ya se han dicho que son bastante claros, ¿no? Un nuevo modelo urbano, ya también se ha repetido, la ciudad compacta, compleja y de proximidad, que a veces cuando después de más de 25 años repito estas palabras, estos conceptos, me da un poco un síndrome de eremita, que lleva una travesía del desierto con muchos amigos y compañeros, muchos de ellos del actual foro urbano y del antiguo comité Hábitat español, ¿no? Que teníamos esta especie de mantra de ciudad compacta, compleja y de proximidad. Ya casi me da hasta risa repetirlo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que es una cuestión fundamental, ¿no? Al igual que la movilidad, los temas que tienen que ver con la mitigación y adaptación al cambio climático, la cohesión social, sobre todo mirado hacia los temas de desigualdad y vulnerabilidad, y los temas de acceso a la vivienda. Pero yo creo que por poner algo diferente a lo que hasta ahora se ha comentado, a mí me gustaría poner el énfasis en lo que significa la agenda urbana como sistema o método de trabajo integral. Yo creo que eso es importante. Cómo la agenda urbana es un método de trabajo que nos puede guiar en nuestro hacer cotidiano. La Comisión Europea, en el acuerdo de asociación con España de octubre de 2014, señalaba la agenda urbana, bueno, entonces era Agenda 21, como el marco de referencia estratégico de la ciudad. Y eso es importante, ¿no? Porque nos marca un horizonte determinado en el cual muchas políticas municipales pueden tener esa referencia, ¿no? En este sentido, la Agenda Urbana de Málaga de 2015, que fue una de las pioneras del nuevo formato, posibilita con sus líneas estratégicas y sus objetivos generales y específicos encuadrar nuevos proyectos o actuaciones. Voy a poner 3 pequeños ejemplos, ¿no? Hace poco hemos ganado una convocatoria de un concurso de biodiversidad que se llama LifeWatch, ¿no? Que son 9 millones de euros. Y para desarrollar esta convocatoria, este proyecto, bueno, pues nos apoyamos claramente en la agenda urbana y en su hija, el plan del clima, ¿no? Su hijo, el plan del clima, ¿no? Porque nos era fácil encajar dentro de la agenda urbana de Málaga, del apartado de biodiversidad, encajar este proyecto que se llama, como he dicho antes, LifeWatch. Pero, por ejemplo, cuando se hicimos hace también unos años la EDUSI, era también fácil encajarla en la estructura que teníamos ya preestablecida, ¿no? de la agenda urbana. Y bueno, y de alguna manera, ahora, por ejemplo, con las manifestaciones de interés que hemos realizado en los últimos 2 meses, por ejemplo, en el ámbito de la movilidad, no tenemos necesidad de inventarlas, ya que estaban recogidas en la agenda urbana y en el plan del clima que aprobamos en julio de 2020, ¿no? Con lo cual, desarrollamos actuaciones previstas con mucha mayor comodidad, ¿no? Y en general, cada vez que hacemos un proyecto urbano, un proyecto tipo social o de cambio climático, encajamos perfectamente con este tipo de cuestiones, ¿no? Al mismo tiempo, la agenda urbana no es una metodología rígida, permite adaptarse o incluso incluir aspectos que sean novedosos, ¿no? El significado académico de utilizar un método de trabajo integral, en ese sentido, creo que es básico para racionalizar las actuaciones de política urbana. Al mismo tiempo, es una forma de trabajo claramente diferenciado del sistema de ocurrencias, ese sistema que consiste en que por la mañana me despierto y se me ocurre una cosa, ¿no? Y de repente la quiero llevar a cabo sin ningún concepto racional, ¿no? La estructura integrada
al mismo tiempo está interconectada. Es decir, cuando hablamos de modelo urbano compacto, complejo y de proximidad, no estamos hablando solamente de ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque esto está muy relacionado con otras cuestiones como, por ejemplo, la movilidad, o está relacionado con el equilibrio de usos e intensidades, o está relacionado con el territorio, el diseño, la estética o el paisaje. Y al mismo tiempo esto está relacionado, por ejemplo, con el hábitat o el confort, o con la psicología ambiental, o con la salud o la cohesión social. En este sentido, yo creo que la agenda urbana de alguna manera envuelve, ¿no?, todo este tipo de cuestiones, ya se entrelaza unas con otras, de manera que se hace un poco corresponsables, ¿no? Y por último, en estos 5 minutos, querría hacer una mención que creo que es importante a cómo se hace el seguimiento de la agenda urbana, ¿no? Y se hace a través de los indicadores de seguimiento, ¿no?, los indicadores de sostenibilidad, que son la manera de saber en el tiempo si estamos avanzando, estamos estancados o incluso estamos retrocediendo, ¿no? Y creo que es importante, quizá luego lo comentemos con más detalle, ¿no?, la necesidad de impulsar indicadores para ver cómo cumplimos los objetivos que nos hemos propuesto. Muchísimas gracias, Pedro, por aportar esos otros 2 elementos que yo creo que son interesantes y que no se habían mencionado. Primero, se ha hablado de la agenda urbana como un gran contenedor de valores y principios, con esa visión y ese carácter estratégico. Ignacio nos ha hablado de cómo se están aprobando agendas ya con el horizonte temporal a 2050, pero como también la agenda y las agendas urbanas en realidad lo que están sirviendo es como un método de trabajo adaptativo que nos va permitiendo ir evolucionando con las propias circunstancias. Y luego esa segunda puesta en valor de la necesidad de contar con un sistema de indicadores que nos permita hacer un seguimiento de cómo se van alcanzando los objetivos. Una vez que hemos hecho esta primera ronda, invito a todos los que están participando como oyentes en esta primera mesa redonda a que participen y que hagan llegar sus preguntas a la mesa a través del correo electrónico, solo y exclusivamente el correo electrónico. Tienen que dirigirse a la siguiente dirección: forodelasciudades, todo minúsculas, @ifema.es, y desde allí habrá una selección motivada por la esclavitud a la que nos somete el tiempo. Habrá una selección que me harán llegar a mí como dinamizadora de la mesa y yo a mi vez se la haré llegar a cada uno de los ponentes, ¿no? Dicho esto, en relación con vosotros mismos que componéis esta mesa redonda, tenéis la libertad de participar cuando estiméis oportuno, preguntando, repreguntando, interviniendo en relación con comentarios que hayan podido hacer algunos otros ponentes, y como suele ocurrir, para no lanzarnos al vacío, sí voy a hacer una primera pregunta que está relacionada con algo que ha comentado Ignacio de la Puerta y con algo que se ha ido comentando a lo largo de la mañana. Y es que llevamos muchos años hablando de la necesidad de abordar planificaciones de carácter estratégico, de mirar transversalmente y con un carácter integrado todo lo que hagamos, porque las visiones más sectoriales y parciales no nos sirven, son instrumentos viejos que ya no nos valen. Y sin embargo, estamos viendo cómo desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea, que también ha proporcionado a la región una agenda urbana para la Unión Europea con esta visión transversal, muchas veces se siguen teniendo estas visiones muy compartimentadas, ¿no? De hecho, con los Next Generation hacía una crítica Ignacio de la Puerta al hecho de que prime de manera tan especial el tema de la eficiencia energética que los árboles no nos permitan ver el bosque, ¿no? Y que al final se queden limitados los recursos para la regeneración urbana porque estamos centrados casi exclusivamente en la eficiencia energética de los edificios, ¿no? Lo mismo nos está pasando, y por lo tanto os invitaría a participar a ambos, lo mismo nos está pasando con esta nueva iniciativa, la nueva Bauhaus, que está surgiendo con muchísima fuerza desde la Comisión Europea,
y no tenemos muy claro si es una política muy centrada en la arquitectura pura y dura o se prevé que pueda tener también un alineamiento estratégico con la agenda urbana y con estas estrategias más integradas y más transversales, ¿no? Entonces, me gustaría preguntar en primer lugar al director general de Agenda Urbana y Arquitectura por su doble condición en relación con este tema en concreto, con la iniciativa Bauhaus, y luego pues que tomara la palabra Ignacio de la Puerta para comentar también cómo estas visiones efectivamente sesgadas que tienen en cuenta o solo lo medioambiental o estrictamente medioambiental pueden suponer un freno para realizar políticas que desde el punto de vista social o económico, y aquí también Juan Díaz había comentado lo importante que es esa sostenibilidad desde el punto de vista del modelo productivo, de la generación de actividad y de empleo, etcétera. Y bueno, pues que pudieran ir participando o pudierais ir participando todos libremente, ¿no? Pero sí haría esta primera pregunta en relación con la nueva Bauhaus a Iñaki Carnicero, y a partir de ahí pues podemos abrir ya un turno libremente de participación de todos los intervinientes. Muchas gracias. Muy bien, pues arranco entonces. No sé si se me oye. Bueno, en relación con la nueva Bauhaus, yo creo que es una pregunta pertinente porque enlaza con algunas de las cuestiones que ha dicho antes Ignacio de la Puerta y que me gustaría comentar. Esta iniciativa de la nueva Bauhaus, que es un proyecto personal de Ursula von der Leyen, se lanza con muchísimas incertidumbres. Es una iniciativa que busca de alguna manera aprovechar toda esta ola de renovación, intenta incluir cuestiones como la inclusión, la sostenibilidad y la diversidad, incluso la estética y la belleza, ¿no? Se lanza con muy poquitos datos y realmente es una pena que en ese primer momento no se ofrecieran unas directrices más claras, ya que nosotros estábamos tremendamente interesados en esta iniciativa y, de hecho, la estamos impulsando de otra manera desde otras iniciativas, ¿no? Se lanzó respetando este concepto alemán del Baukultur y que hace referencia a la primera nueva Bauhaus, pues que habla del racionalismo, el funcionalismo, bueno, temas que se promovieron en otra época muy distinta y que desde luego deben actualizarse, ¿no? Desde esta visión mucho más amplia de las políticas urbanas, es importante que intentemos entre todos resignificar esta propuesta de la nueva Bauhaus desde el sur de Europa, ya que bueno, las problemáticas que tenemos en España son muy distintas a las de los países del norte de Europa y por tanto, en este sentido, vamos a intentar actuar como coordinadores de todas las iniciativas que se están abordando desde España para intentar impulsar una candidatura común que nos permita posicionarnos dentro de esas 5 grandes candidaturas que van a seleccionarse dentro de la Unión Europea. La nueva Bauhaus habla de integración, habla de aprovechar esta oportunidad de esta ola de renovación, de rehabilitación. Pero es verdad que a la vez esta ola de renovación, como bien decía Ignacio, pues está desaprovechando esa oportunidad de acometer de manera integral pues todas esas actuaciones que se van a producir gracias a la inyección de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nosotros aquí desde la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura hemos conseguido que al menos en la parte de rehabilitación de edificios públicos que nos escuchen y hemos logrado un tercio al menos de esa rehabilitación energética, bueno, perdón, que un tercio de esa rehabilitación no sea necesariamente energética y acometa cuestiones como la accesibilidad, la salubridad, etc. Nos ha costado Dios y ayuda, pero al menos, bueno, sabemos que esas rehabilitaciones se abordarán de una manera distinta, ¿no?
Y bueno, se trata de que poco a poco esta idea cale y tenemos la esperanza de que, bueno, pues a medio plazo, pues a lo mejor sean más flexibles desde Europa a la hora de abordar las rehabilitaciones desde una visión más integral. Muy bien. Perdón. Ahora, es que no me dejaba volver a tener voz en el micrófono, perdón. No sé si Ignacio de la Puerta quería intervenir en relación con este tema o con cualquier otro que pueda tener interés para ti. Vale, perfecto. ¿No? Si queréis me centro en ese tema que parece que ha generado un cierto interés. A ver, sí que yo tengo esa misma sensación de que, antes Pedro Marín decía que llevaba 25 años hablando de lo mismo, de la ciudad compacta. Yo la verdad es que en este momento tengo también la sensación de Día de la Marmota, que volvemos a estar hablando, lo mismo que hace casi 10 años o 20 años, hablando otra vez de la rehabilitación como el elemento clave de intervención, pero yo creo que no hemos sido capaces de dar un paso más allá. Nosotros llevamos intentando, a través de un trabajo que hicimos, el inventario de vulnerabilidad urbana, que desarrollamos en el año 2011 con el equipo que hizo el Ministerio y junto con la Escuela de Arquitectura de aquí de Donosti y Tecnalia, hicimos un inventario de vulnerabilidad y nos llevamos una serie de sorpresas importantes. La primera fue encontrar que el 30% de Euskadi está en una situación de vulnerabilidad alta o muy alta, comparándose con quien te comparas habitualmente, que es con quien tienes más cerca. Y por lo tanto, comparando los datos con los valores medios de la propia comunidad autónoma. El que un tercio de la población esté en situación de vulnerabilidad alta o muy alta, con un valor diferencial en todo un set de 65 indicadores socioeconómicos, sociourbanísticos y de características del parque edificado, por encima del 75%, pues nos hizo pensar que realmente tenemos un problema en el corto y medio plazo. Pero en segundo lugar, la segunda reflexión era qué es lo que estamos haciendo que después de más de 30 años, casi 40 años, de políticas de rehabilitación e intervención en áreas de rehabilitación integral, en áreas degradadas, todavía esas zonas estén en estas condiciones de vulnerabilidad y de segregación urbana o segregación espacial. Algo no estamos haciendo. Por lo tanto, una de las primeras conclusiones es que sabemos hacer lo que sabemos hacer, que es, como arquitectos, como técnicos, intervenir en la reurbanización del espacio público y, en algunos casos, la rehabilitación del edificio, pero lo que no hacemos es esa visión integral que ya en el 2010, en ese acuerdo de Toledo, se establecía, en esa Carta de Toledo se propugnaba, ¿no? Esa visión integral que supere la visión exclusivamente de trabajar en el chasis, en el elemento físico, para incorporar las otras medidas de carácter social que incidan en revertir esas condiciones de vulnerabilidad. Nosotros empezamos en el 2017 ya cuando me incorporé de nuevo al gobierno, pero ya en esta visión ya menos sectorial de vivienda y más una visión general de planificación territorial para intentar impulsar los mecanismos y los procesos y los métodos de intervención que tienen que tener ese carácter integral. Empezamos con 4 proyectos piloto que están en marcha con previsión de que se terminen en el próximo año o 2 años, y la verdad es que aquí hemos aprendido muchísimo. Ese aprendizaje es lo que estábamos ya intentando escalarlo al resto de la comunidad autónoma, pero surgieron varias oportunidades. Por un lado, un proyecto europeo que nos permitió presentarnos y nos lo concedieron para el desarrollo de oficinas de proximidad y el desarrollo de instrumentos de financiación, que eso es uno de los elementos con los que estamos trabajando ahora y ya nos ha dado lugar al nombre del programa que estamos desarrollando, el programa Opengela. Y en segundo lugar, estábamos ya diseñando el modelo de escalado a todo el resto de la comunidad autónoma, intentar incidir en el 30% de vulnerabilidad, pero trascender ya a todo el territorio, incluso a los que no están en situación de vulnerabilidad, cuando apareció ese escenario de los fondos europeos. Con lo cual ahí estructuramos un proyecto que, bueno, podía ser ambicioso en cuanto a las cifras, pero que yo creo que era absolutamente viable desde el punto de vista de la ejecución en el horizonte del 2026, que es el que teníamos. Se trataba de escalar ya a 47 barrios en 24 municipios, pero con esa visión integral, y por lo tanto lo estructuramos como un proyecto europeo a la vieja usanza, con un consorcio en el que estábamos, aparte de varios departamentos del gobierno, había sociedades públicas como la sociedad Lambide, que es el equivalente al INEM, Formación y Empleo, está la sociedad del EVE, que tiene que ver con el aspecto de eficiencia energética, pero estaban también
las asociaciones empresariales del sector de la construcción, colegios profesionales, empresas de servicios energéticos, entidades financieras, en definitiva, todo el sector que entendíamos, todos los agentes que entendíamos que eran claves para el desarrollo de este proyecto. Bueno, pues con 80 cartas de adhesión a este programa, con un escenario de ambición de intervención, una inversión prevista de unos 1.300 millones de euros, lo que nos encontramos es que vamos a tener escasamente 30 millones de euros. Realmente a mí se me ha caído la mano a los pies al ver la escasa ambición, no sé si es de Europa, no sé si ha sido en la distribución que se han producido de los fondos, de cómo este proyecto que desde el gobierno del gobierno vasco, se elevó a categoría de PERTE al mismo nivel que el de los corredores de hidrógeno, el corredor de hidrógeno que en este momento tiene tanto predicamento, y en cambio se ha quedado en otra vez más de lo mismo, exclusivamente en la rehabilitación energética del edificio y poquito más. Además, sin diferenciar esas condiciones realmente de necesidad de intervención, la rehabilitación aislada a los edificios va a ir en ventanilla abierta sin ningún criterio de intervención. No sé, para mí ha sido un poco decepcionante, sinceramente. Y tratando de incorporar otra reflexión, yo estoy de acuerdo en que estamos en un momento que a mí me recuerda a la situación que se vivió en los años 20 del siglo pasado, cuando con la Carta de Atenas se desarrolló un modelo de intervención que es lo que ha llevado a todo el desarrollo durante el siglo XX y yo creo que todavía estamos ahí, en el principios del XXI, al modelo de desarrollo de nuestras ciudades. Era un modelo que ahora estamos viendo las consecuencias, era un modelo de la ciudad especializada en el que se preconizaba precisamente la movilidad autónoma en el vehículo, que ha sido el rey durante todo este siglo, el rey de las ciudades, el que ha mandado con su dictadura, ha marcado los hitos. Y yo creo que ahora estamos en una situación equiparable donde tenemos que llegar a formular esa nueva Carta de Atenas, de alguna forma, que la base puede ser estas agendas urbanas, este modelo de intervención en la ciudad, pero en el que yo creo que todavía nos queda una vuelta de tuerca más para de verdad diseñar ese modelo de intervención en nuestras ciudades que tenga esa visión integral donde el ciudadano esté de verdad en el centro y no el vehículo. Muy bien, gracias Nacho. No me gustaría seguir dirigiendo la mesa porque lo que quiero es que haya agilidad y que vosotros mismos podáis participar cuando lo estiméis oportuno, de modo que levantar la mano sencillamente, físicamente, no a través del chat, yo os veo que levantáis la mano e inmediatamente os voy dando la palabra. No sé, Juan, tú que hablabas precisamente de la necesidad de reconstruir mejor, ¿no? Es una frase que he apuntado, la necesidad de la regeneración urbana, pero haciéndolo mejor. Si quieres comentar algo. Sí, gracias, Ángela. Sí, dos o tres cosas al hilo de lo que has comentado, de lo que ha comentado también Pedro desde Málaga, ¿no? O Ignacio desde el Gobierno vasco. Bueno, primero, aunque a veces sí que pueda parecer que en materia de planificación estratégica estamos siempre en un permanente déjà vu o el día de la marmota, es cierto una cosa, que el proceso de agenda urbana, los procesos de Agenda 2030, aquellos procesos de Agenda Local 21, nos ayudan a disciplinarnos a la hora de establecer líneas estratégicas coordinadas o cooperativas de trabajo y dejemos de gestionar, como bien decía Pedro desde Málaga, desde las ocurrencias, ¿no? De cada mañana. Aunque claro, yo recuerdo cuando los días de confinamiento, cada mañana o cada tarde o cada noche que leíamos el boletín oficial del Estado, había que estar improvisando un montón de medidas en la ciudad, ¿no? No sé si para ese momento la planificación estratégica hubiera sido una herramienta suficientemente potente, pero es cierto que ser capaces de alinear los objetivos estratégicos de cada sector de actividad en la ciudad público e incluso siendo capaces de buscar alianzas con los agentes privados y con los agentes sociales, alineando esto con los diferentes fondos europeos en el actual periodo marco que está rematando, en el nuevo periodo marco que vaya a arrancar hacia el 27 y sobre todo ahora en el análisis de también fase final de ejecución de fondos DUSI y con el nacimiento de los planteamientos de reconstrucción en Next Generation, evidentemente tener una estrategia, sobre todo un método de trabajo
yo creo que es la principal virtualidad de lo que es Agenda Urbana 2030, con Agenda Urbana Habitat 3 y siendo capaces de integrarlo en la Agenda de Unión Europea y, por supuesto, en la Agenda Urbana Española. Nosotros, en la ciudad, el 3 de diciembre de este año pasado, 2020, por unanimidad del Pleno, se acordó reactivar todo el proceso de Agenda Urbana, insisto, de forma unánime entre todos los grupos políticos municipales. Pero bueno, eso no deja de ser un acuerdo político, pero que luego hay que plasmar en trabajo de planificación y de ejecución. Por eso que, resumiendo esta primera idea fuerza, por decirlo de alguna forma, sí que es cierto que los procesos de agenda nos tienen que ayudar a disciplinarnos. Una segunda cuestión que quería comentar es que, y lo voy a ligar con el debate que está surgiendo en esta cuestión que comentaba Ignacio de la Puerta desde el Gobierno vasco. Nosotros, nuestra ciudad de Coruña es una ciudad que presenta un nivel de densidad muy alto. Nosotros en 37 kilómetros cuadrados hay un censo de población de 247.000 habitantes, pero es que tenemos una media, una densidad de habitante por kilómetro cuadrado de 6.500, es decir, tenemos unas de las densidades urbanas más altas de España y también de las más altas en el ámbito europeo. Por eso, todos los procesos que nos obligan a repensar constantemente, a reconstruir o a poder crecer en el poco margen que tenemos de crecimiento en nuestro término municipal, nos preocupan mucho. A nosotros, ya lo he dicho antes, nos preocupa mucho nuestra política municipal, pero nos preocupan mucho las políticas que sean capaces de trazar una gobernanza metropolitana. Y ahí a veces se dan muchos pasos retóricos, pero se dan pocos pasos efectivamente prácticos. Digo esto en cuanto a que estamos en Coruña, en una ciudad altamente compacta, porque es cierto que el eje de regeneración urbana, de regeneración en barrios, para nosotros es muy importante, y el debate que comentaba Ignacio de cómo los fondos Next Generation nos van a ofrecer posibilidades no solo de actuar en eficiencia energética o en edificios públicos, que es importante, pero necesitamos herramientas que nos permitan entrar de una forma integral en un montón de barrios que nacieron en esos años 50, sobre todo 60 y 70, en un proceso de industrialización alto, en el que tenemos que intervenir dentro de los edificios con eficiencia energética, sí, pero tenemos que intervenir en el espacio público, tenemos que intervenir en aquellos ejes sociales y económicos que permitan que el barrio no solo se regenere en términos puramente arquitectónicos o de diseño del espacio público, sino en términos de inclusión social. Son, yo creo que los retos fundamentales o alguna de las ideas así principales que del análisis que estamos haciendo me gustaría ahora remarcar. Muy bien. Carmen. Muchas gracias. Yo, disculpas de antemano por el lío en los comentarios que voy a hacer, pero son sobre todo reflexiones que me han surgido escuchando a mis compañeros de mesa. No podría estar más de acuerdo con el reconocimiento que hace Pedro del valor de la agenda, no tanto en el qué, sino en el cómo de la agenda como una hoja de ruta y como una manera de hacer. También muy de acuerdo con el reconocimiento que hace de los indicadores y de la necesidad de medir, de monitorear y de evaluar. En este sentido, la importancia de los datos, ¿no? La importancia de tomar decisiones basadas en la evidencia y de sistemas de monitoreo que además permitan no solo evaluar, sino también rendir cuentas, ¿no? Muy de acuerdo también con la intervención de Juan sobre los procesos de renaturalización, y con la necesidad de asegurar que esas iniciativas, ¿no?, de ecologización urbana no se realicen sin priorizar las necesidades de los más desfavorecidos, ¿no? Algunas cuestiones que no han salido, pero que a mí me interesa también poner en el debate sobre este modelo de ciudad para futuro, ¿no? La transversalización de género, o sea, la necesidad de una intervención discriminada o que luche contra la discriminación sistémica contra las mujeres, tanto en los elementos de la planificación y el diseño como esos elementos del software que yo estaba mencionando en mi intervención. La necesidad también de incrementar o de integrar adecuadamente
marcos que tengan en cuenta la situación de los migrantes, no desde la emergencia humanitaria, sino también desde un entendido de la migración como una parte integral del desarrollo socioeconómico. Aquí habéis estado hablando también de la importancia de las fuentes de financiación, de fuentes de financiación estables y sostenibles para acometer esos proyectos urbanos. Estoy segura que el debate va a ir también por ahí, así que no me centro mucho, pero también muy de acuerdo con ese énfasis en una mirada al barrio, una mirada a lo más local todavía, ¿no? Y la pandemia, yo creo, y aquí el informe de ciudades y pandemias que ONU Habitat ha lanzado hace recientemente unas semanas, hace un énfasis muy especial en la innovación de las respuestas que se han dado, sobre todo a nivel de barrios, ¿no? La necesidad ya no solamente de mirar de lo global a lo territorial y lo local, sino que dentro de lo local una mirada especial a las intervenciones a nivel de barrio. Y termino con esto que comentaban, ahora yo no recuerdo, creo que era Juan, ¿no? Que necesitamos reconstruir mejor. Efectivamente, las ciudades ya no solamente es que pueden convertir la crisis del COVID-19 en una oportunidad, sino que deben convertir esta crisis en una oportunidad para reconstruir mejor, para poner al ciudadano efectivamente en el centro. Esto a mí también me suena un poco a repetitivo, como estaba Pedro mencionando en su intervención, pero yo creo que es fundamental, que estamos en un momento fundamental, que muchas de estas cuestiones no tienen marcha atrás y que es fundamental darle un impulso desde el rol primordial que tienen las ciudades, que han tenido las ciudades en esta lucha contra la pandemia y que van a tener las ciudades y los territorios en la recuperación y esperamos que en la transformación. Pedro, sí. Sí, yo creo que todos estos procesos son procesos relativamente lentos, ¿no? Entre que una teoría se desarrolla y empieza a llegar a otros niveles, pueden pasar muchos años. Yo me acuerdo cuando en los primeros años 70 Cervelati hizo la propuesta de remodelación integral de Bolonia, fue un hito tremendo, ¿no? Y sin embargo hoy, tantos años después, estamos ahora hablando todavía de cuestiones de trabajo integral, global, ¿no? Cuando los pioneros lo hicieron ya hace muchos años. Pero también creo que es importante hacer de vez en cuando un reset cuando se pueda hacer, ¿no? En la crisis de 2008 mucha gente se rasgó las vestiduras, incluso en las entidades financieras, en el sentido que era necesario hacer un reset para empezar de nuevo, ¿no? Finalmente no se empezó de nuevo y se volvió a lo de antes. Ahora con la crisis sanitaria de la pandemia, hace un año estábamos todavía casi confinados y decíamos, bueno, cuando salgamos de esto haremos un reset, ¿no? para no volver a hacer lo que hacíamos, ¿no? Y sin embargo estamos viendo que vamos a volver a hacer lo que estábamos haciendo, ¿no? O sea, no somos capaces de pararnos, de mirarnos al espejo y de cambiar. Pero incluso cuando salimos a la calle después de estar confinados, hace casi un año, ¿os acordáis que los espacios públicos eran espacios colectivos, ¿no? Muchas calles se convirtieron en zonas para que los peatones andaran, para que la gente fuera en bicicleta, ¿no? Y sin embargo, esa idea que era bonita y que era atractiva, en los últimos tiempos está empezando a aparecer por primera vez, porque no era una cosa que se oyera mucho en prensa o en televisión. Se está empezando, sobre todo en el caso de Madrid ciudad, ¿no? A reivindicar el coche y la moto como elementos necesarios de la libertad, ¿no? O sea, estamos asistiendo a una especie de contraopinión, ¿no? Totalmente diferente de lo que estábamos tratando de jugar. Una ciudad más amable, una ciudad peatonal, de carriles bici, de zonas de bajas emisiones, ¿no? Pero sin embargo, fuerzas más
conservadoras y oscurantistas ahora están reivindicando un poco, yo con mi coche voy donde me da la gana, ¿no? Entonces, realmente estamos no solo haciendo no un reset, sino que estamos volviendo incluso a caminos pretéritos que pueden ser un poco peligrosos, ¿no? Muy bien. Bueno, hay una intervención, yo creo que es más una reflexión interesante de Carlos Verdaguer a todos los panelistas, que comenta que aunque se ha hecho mención, quería recalcar específicamente la importancia de considerar de manera conjunta ese derecho a la ciudad del que se ha hablado con el derecho al territorio, ¿no? Porque la escala territorial es imprescindible de cara a la consistencia de las estrategias de sostenibilidad urbana. En efecto, yo debo poner de manifiesto que esa vinculación del mundo urbano con el mundo rural y la interdependencia absoluta entre uno y otro es relevante. El director general de Agenda Urbana y Arquitectura mencionaba al principio y ponía de manifiesto cómo digamos que la labor que ha hecho el País Vasco elaborando a la vez o llevando casi de la mano la revisión de las directrices de ordenación del territorio del País Vasco, una de las primeras que se aprobaron en España con su agenda urbana, Bultzatu 2050 o 2050, pues es un referente de que este tema en efecto es importante. Yo quería preguntar también al director general, en la medida en que la dirección general está muy implicada en la implementación de la agenda urbana en el ámbito local, ¿no? En nuestras ciudades, sí se están teniendo en cuenta también los pueblos, las zonas que contienen áreas urbanas, sin duda, pero de diferente tamaño. Son áreas urbanas en el medio rural. Y si la agenda urbana se está entendiendo en estas áreas de utilidad para alcanzar también algún tipo de fin vinculado con la sostenibilidad y no solo de esa necesaria vinculación también con el mundo urbano. Estás muteado, no tienes voz, Iñaki. ¿Ahora? Ahora. Sí. Sí, no, decía que esto es un tema que, bueno, Ángela, tú conoces perfectamente, que constantemente estás en comunicación con ellos, pero yo creo que se sorprendería todo el mundo si conociera la cantidad de municipios pequeños y muy pequeños que no solo están interesados en implementar la agenda urbana española en su territorio, sino que están trabajando en estos momentos con el Ministerio para dotarse de un plan de acción que sirva como proyecto piloto para otros muchos municipios. Sabéis que ese es un poco el espíritu de estos protocolos que se están firmando, de estos planes de acción que van a servir para publicarse en la página web de la Agenda Urbana y que sirvan de modelo a otros municipios que puedan realizar sus propios planes de acción utilizando estos como ejemplo, ¿no? Estamos trabajando con 5 diputaciones provinciales para llegar a los municipios más pequeños y con mancomunidades de municipios que engloban no más de 800 habitantes y luego también con pequeños municipios de entre 3.000 y 10.000 habitantes. Y están haciendo un trabajo extraordinario de búsqueda de proyectos tractores que generen actividad y que fijen población, de conservación de su riqueza biológica y cultural, de pura supervivencia en muchos de los casos, ¿no? Bueno, son un buen ejemplo de que lo que la agenda urbana española siempre persiguió, llegar a todas las áreas urbanas con independencia de su tamaño y situación para tratar de mejorar la calidad de sus habitantes, pues está funcionando relativamente bien, ¿no? Yo también quería mencionar brevemente, porque me parece que las intervenciones que he ido escuchando tenían un cierto tono de pesimismo que puedo entender para los que lleváis mucho tiempo trabajando en las administraciones y conocéis las problemáticas muchísimo mejor que yo, que llevo poco tiempo, ¿no? Yo tengo que decir que desde aquí se está viviendo un momento ilusionante por lo que llega. Es decir, sé que a muchos de vosotros, bueno, pues a lo mejor en los repartos autonómicos, pues quizá pues había otras expectativas, pero en definitiva, bueno, hay que tomar una serie de decisiones que obligan a un reparto entre comunidades, pues que a veces pues no es lo que esperamos, ¿no? Pero aún así, esos casi 7.000 millones de euros que van a llegar para destinarse a la rehabilitación,
bueno, va a ser una importante inyección que de una manera o de otra va a afectar a nuestras ciudades. Es decir, yo sé que vosotros estáis todos hablando desde vuestras competencias, pero no olvidemos que a lo mejor a las comunidades autónomas llegan un dinero, pero por otro lado los municipios van a poder financiarse con otros planes, como por ejemplo, en concreto en el PIREP, en el Plan de Impulso de Rehabilitación de Edificios Públicos, nosotros vamos a destinar aproximadamente 400 millones para repartirlo en comunidades, pero van a ser casi 600 los que se van a repartir en una convocatoria de concurrencia competitiva que sirva para que los mejores proyectos, aquellos proyectos que se presenten y que se justifiquen desde su necesidad en la regeneración urbana, desde su necesidad de implementar criterios de calidad, bueno, pues que sí repercutan, ¿no?, a la mejora de la calidad de vida de las ciudades, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo transmitir el optimismo que sí tenemos en el Ministerio. O sea, nunca ha habido en la historia una inyección tan grande, una inyección económica, esos casi 7.000 millones que se tendrán que gastar en los próximos 6 años y que sin duda alguna abren un escenario, yo creo que muy positivo para nuestras ciudades, ¿no? Permitidme que añada simplemente este comentario final porque yo creo que quedarnos todos con esos comentarios pesimistas tampoco ayuda, ¿no?, de alguna manera a lo que nos viene. Muy bien, pues muchas gracias. Me hubiera encantado poder dar otro turno de palabra, otro turno de intervenciones, pero me han pedido encarecidamente que termine en el tiempo. Entonces voy a aprovechar simplemente para reforzar algunas de las ideas que yo creo que se han extraído de esta mesa, dándoos por supuesto a todos el agradecimiento inmenso por vuestras contribuciones. Y yo diría que de todas ellas, empezaría con el mensaje de Carmen, señalando cómo desde los modelos urbanos necesitamos transformar las cosas con un modelo menos consumista, menos desigual, más verde, más justo, más saludable y más resiliente. Que necesitamos partir del modelo de ciudad mediterránea, que era un buen modelo de ciudad y que comparte los valores de la agenda urbana, pero con elementos y con instrumentos de intervención más útiles, más prácticos y más eficientes que los que tenemos, porque desde luego con los instrumentos antiguos no vamos a conseguir gran cosa. Dentro de esos nuevos instrumentos que necesitamos estarían las estrategias. ¿Cómo conseguimos que las estrategias no nos lleven indefinidamente, como decía Pedro y compartía Jesús, al día de la marmota, ¿no? Y cómo hacemos que ese concepto de la resiliencia que nos pide la agenda urbana y que nos piden la propia Agenda 2030 cuando habla del ODS número 11, no tengamos que resolverla, no vayamos sobreviviendo a golpe de ocurrencia, ¿no? Bueno, pues esas estrategias, esos instrumentos de carácter estratégico que están empezando a convertirse en modelos de trabajo compartido, de trabajo entre muchos actores que desde el punto de vista de la participación y de la co-creación o la colaboración van investigando nuevas fórmulas que sean más eficaces, nos ayudan, como decía Jesús, a disciplinarnos, ¿no? Y bueno, y cómo a estos instrumentos tenemos que ir incorporándoles algunos elementos que le faltan, como son los indicadores de evaluación y seguimiento, como es la necesidad de ir poco a poco evaluándonos para ir corrigiendo los problemas que vamos teniendo y que dentro de 25 años no estemos en la misma situación que estamos hoy. En cualquier caso, me encanta saber que hay agendas urbanas que ya se están aprobando de manera valiente y ambiciosa con el horizonte temporal 2050. Enhorabuena, Ignacio, enhorabuena al País Vasco por ello. Y nada, muchísimas gracias a todos y yo creo, Lola, que es hora de cerrar para que puedan ustedes hacer un pequeño descanso antes de la siguiente mesa, que empezará a la 1:45 y que lleva por lema Agenda 2030, nos queda tiempo. Pues yo creo que esa mesa va a ser más complicada que la nuestra, al menos con el título. Muchísimas gracias a todos y encantada de haber podido compartir estos minutos con todos y con los asistentes también, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Gracias, Ángela.
Adiós. Emplazamos a las personas que nos acompañan a volvernos a ver a las 12:45 para comenzar la sesión número 2. Nos vemos entonces.